Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, buenas noches, otra vez. Otro programa más de Todo Teatro. Un programa que, ya saben, estamos tratando de informar, crear mesas de discusión, presentar gente de las provincias y que toda la comunidad vaya teniendo mucha información del teatro que se está haciendo en la capital y en todas las provincias. Me olvidaba. Hoy va a estar Jaime Kogan, un grande del Teatro Nacional, donde va a estar el reportaje. También va a participar de una mesa redonda con Manolo Yetbatni, Zipe Linkowski y Jorge Mayor, para todo el país, con una discusión de teatro que lo va a conducir Susana Freire. Y vamos a presentar el primer anuncio del Festival de Títeres que va a hacerse aquí en agosto del 5 al 15 o del 15 al 25, no me acuerdo bien, pero le vamos a informar. O sea que empezamos con el primer bloque, que no sé cuál es, pero empezamos con el primer bloque. Bueno, hoy en Todo Teatro, que ya va, ¿qué programa va? Como el 16, vamos por el 16, va todo el país, ahora por dos empresas, como decíamos hoy, y recuerden que un poco todo el trabajo nuestro es tratar de no perder contacto con la gente del interior. Hay veces que llamamos a la gente acá y hay veces que vamos a las provincias, y en reportaje, en este bloque de reportaje, hoy es muy raro hablar con un colega, con alguien que hemos estado juntos toda la vida, que es Jaime Kogan. No es raro que yo te haga un reportaje. Hay algo que, sí, claro. Porque cuando claro. yo decía, estaba contando lo de las provincias, hoy salimos por tal canal, digo, Jaime estará pensando que me he convertido en un animador de televisión. Falta la mesa de un bar, digamos, sería todo como más fluido, más fluido entre los dos. Pero bueno, hagamos de cuenta que está. Hagamos de cuenta que estamos en la mesa de un bar y que está todo el país mirando y teniendo expectativas, yo diría, por conocer con más profundidad lo que es Jaime Kogan, lo que sos vos para el teatro, en el sentido de que sos aquellos baluartes del teatro independiente sobre todo, y algo que tiene que ver con la lucha que están haciendo en el interior por el conservar su pequeña sala y su pequeño espacio. Entonces yo, antes de hablar de eso, que es el tema central, ¿qué significa el espacio? Si es algo físico o es algo más allá de lo físico, en donde yo quisiera que pongas todo el acento, que es tu experiencia, quisiera que hables un poco de tu vida en el teatro, en líneas generales, para que te conozcan y después nos metemos en este tema. Bueno, me hace sentir jovato, te aviso. Yo tengo 55, yo tengo 55. No, yo no si voy a querés decir, decirlo, no. Bueno, no lo voy a decir, pero hablar de la vida de uno ya es como...
Pero lo cierto es que empiezo de muy pibe, ¿viste? 15, 16 años yo ya estaba estudiando en el IFT, en la escuela del IFT, que era una escuela compleja y completa, ¿no? Donde estudiábamos a los clásicos, donde se hacía gimnasia, donde se hacía técnica de la voz, donde se hacía historia del teatro. Como donde actor. se hacía... Claro, pero era una escuela compleja y completa, era escuela. Digamos, hoy, bueno, la cosa se ha compartimentado, tenemos los cursos que suele haber en Buenos Aires, que son muchos, pero difícilmente haya un instituto que brinde la totalidad de esta formación que tan importante, por lo menos para mí fue muy importante, a tal punto que pude descubrir tranquilamente que no podía actuar y dedicarme a la dirección. Porque más o menos venía como embalado en una totalidad, ¿no? Y en una especie de concepción del hecho teatral como un fenómeno global, ¿no? Único, no solamente con especialidades tan compartimentadas. Descubrir que tenía que dirigir y no actuar fue para mí relativamente sencillo. Yo actuaba en las obras del IFT como actor, llegué a subir al escenario en unas cuantas oportunidades. Pero antes de que sigas, pensá bien lo que dijiste, de las pocas veces que subiste a un escenario. Fueron varias obras como actor. Ah, como actor, porque en el escenario, yo toda mi vida te he visto subir y bajar del escenario. Sí, habré bajado, sobre todo en esa época donde esas pocas experiencias como actor lo que me demostraron es que no debía seguir insistiendo con la actuación. Yo no estaba concentrado en mi personaje, estaba más concentrado en lo que sucedía todo a mi alrededor, si a Zippelinkowski se le caía un objeto, si a... ¿Cómo a Zippelinkowski? Y claro, estaba en el elenco, estábamos haciendo La Bruja de Salem, yo actuaba con un personaje durante la escena del juicio y en un momento determinado en la ciudad de Rosario. ¿Aquí se hacía una niña, algo así? No hagamos el lío, ¿eh? Hacía Abigail Williams en Las Brujas. Y nada, en la ciudad de Rosario se estaba desprendiendo una bruta araña desde el techo, iba bajando delante de ella. Por supuesto que yo me levanté de mi lugar en la puesta en escena, rompí toda la puesta en escena, fui y maté la araña. Por supuesto Zippe se enojó conmigo profundamente porque había hecho algo rarísimo en el escenario, estaba robando la escena. Pero en realidad lo que me estaba sucediendo a mí, que yo estaba más concentrado en el afuera del personaje que en el adentro del personaje. Y eso me dio la clave de que no debía insistir con la actuación, sino más bien dedicarme a algo que tenga que ver con una visión conjunta del trabajo artístico y no tanto de la especificidad de la actuación. Y bueno, ahí me volví una especie de asistente privilegiado de dirección. Trabajé con grandes maestros, hice la asistencia de Atahualpa, de Fessler, de Hedy Krila, de Gandolfo, de Ferriño, realmente tuve el privilegio de trabajar con estos grandes maestros, ¿no? Con Saulo Benavente, muchísimo, muchísimo. Y entonces, yo creo que estaba un poquito loco en esa época, porque la voracidad por el aprendizaje era tal que yo entraba a la... Pero ya hablando de la dirección, ¿no? Sí, claro. Ahora, Stanislavski estaba y tenía un Danchenko. En Jaime Cohen estaban los dos en uno, ¿no? Porque Stanislavski dirigía y tenía una especie de organizador, de empresario. ¿Cómo pudiste unir esas dos cosas tan difíciles y tan esenciales o tan particulares de este teatro argentino de la autogestión, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Había un Stanislavski y un Danchenko en...? Tuve que aprender a hacer las dos cosas. Mira, vos iniciaste este diálogo con una observación sumamente seria e importante, dirigida a la gente del interior. Mantener, defender, proteger esos espacios de trabajo, esos pequeños teatros, etc. Yo recuerdo perfectamente que cuando salí del IFT, una de las primeras cosas, yo salí con todo un grupo de mi generación, éramos 10. Pero una de las primeras cosas que teníamos claro es que necesitábamos, para desarrollar nuestros proyectos artísticos, que los teníamos, un hábitat, un instrumento de trabajo para aquellos proyectos artísticos. Y la sala, el teatro, las luces, la consola, todo esa, digamos, todos estos objetos materiales dentro de un ámbito con una atmósfera determinada, al pertenecer al artista, le es afín como instrumento de trabajo.
tiene un carácter utilitario. No se trata de tener las 4 paredes. Jamás, digamos, desde el punto de vista mío y en el Pairó sobre todo, nos propusimos ser propietarios de las paredes. Esa propiedad sería como ridícula, absurda, o nos hubiera llevado hacia otro tipo de camino. Pero sí la propiedad, en el sentido del uso y la disponibilidad del instrumento de trabajo en función de los planes artísticos. Fíjate lo que está pasando en el Pairó. Peguemos un salto en el Pairó en este momento. Si nosotros queremos hacer un doble frente, tenemos que pagar la sala, no puede haber ningún otro espectáculo, y dedicarnos a inventar una sala de doble frente. Por suerte la sala hoy lo permite, que es un lío, porque prácticamente es construir una sala nueva. De pronto pasamos a un espectáculo frontal, y si hay que cerrar la sala 1 mes y medio, se cierra. Pero ese es el destino de la sala de un grupo, de un equipo artístico. Ese es el destino, y no su programación y su explotación permanente, sino el uso del instrumento y en función de los propósitos artísticos. De ahí que tu reflexión, fundamentalmente para la gente del interior. Del interior, ¿no? Porque yo quisiera que lo reflexiones esto para todos, como si fuera lo que vos decías en una conversación de café. El teatro es un fenómeno en donde lo físico es la sala, pero hay miles y miles de grupos que no tienen la sala, ¿no? O sea que la esencia del teatro está en otro lugar. De alguna manera sí y de otra manera no. Fíjate que las grandes compañías del mundo, las que trascienden por sus valores artísticos, suelen tener su hábitat permanente. Peter Brook tiene el Bouffe du Nord. Bouffe du Nord. La Mouchkine tiene su cartullería. Pero digo, en ese sentido, es la sala la que estimula, permite y adecúa la propuesta formal y estética. En algunos casos con limitaciones. Andamio 90, la Boero está haciendo 1789, un espectáculo masivo, en una sala muy constreñida, muy pequeña. Sin embargo, ella genera una estética propia, de acuerdo a esas condiciones físicas. Pero yo iba a lo siguiente. Estas son las dificultades de tener la sala, pero está todo las ventajas. La atmósfera de trabajo es la tuya. Tus horarios no son los que pone el dueño de la sala si fuera un tercero, o el Estado cuando te dice son 4 horas porque el personal se retira después de 4 horas de trabajo. No, sos vos en tu hábitat. Un ensayo tiene que durar 8, dura 8. Claro. Tiene que durar 4, dura 4. ¿Se puede fumar? No se puede fumar. Estoy diciendo como cosas muy sueltas, como para que entendamos a qué llamo yo ese hábitat propio. Esa propiedad del hábitat, con esto termino y te dejo hablar, esta propiedad del hábitat hace a la generación del producto artístico, incide en la producción artística. Claro. No son dos cosas diferentes. Vos tenés un estudio donde das tus clases, por ejemplo. Si yo te dijera, no, dame la misma clase en un lugar totalmente distinto, tendrías que adecuarte. Claro. En cambio, en tu estudio hay como una especie de ya conocimiento del terreno y un espíritu, una atmósfera, que es la tuya. No es la mía ni la de otro. Ahora, ¿y si no tenés sala, Jaime? Es posible, acepto. Como muchos de los que te están escuchando no tienen sala, están luchando. Acepto que está esa posibilidad, pero tendrán que adecuarse, que crearse una atmósfera de trabajo en el living de la casa donde se reúnen. Bueno, una pausa para... Aquí no hay propaganda, pero para tener otro bloque vamos a conversar con alguien más, pero le voy a dejar a Jaime una pregunta para el próximo momento, el rato que charlemos, que tiene que ver con la temática, que es el gran problema de toda la gente, sobre todo el interior. ¿Desde dónde hablan? ¿Desde dónde cuentan sus historias? Y yo quiero preguntarle a Jaime, dejar esta pregunta, ¿desde dónde un director, un creador, cuenta la historia que quiere contar? Nos vemos en un ratito. En todo me siento cómoda si el personaje es
afín con mi modo de ser o no, porque de repente me ha tocado hacer personajes que no tenían nada que ver conmigo y eran muy atractivos, como por ejemplo La visita de la anciana dama, que es un personaje terrible, nada que ver con uno, pero es lindo para interpretarlo. Todos me dejaron algo, todos. Desde Angelina Pagano, después casi inmediatamente trabajé con Blanca Podestá, y Blanca Podestá me hizo hacer todo tipo de papeles. Quiero que ella quiso formarme y para ser una actriz hay que hacer de todo. Entonces no te tenés que quedar en la damita ingenua. Y entonces yo, teniendo 15 años, que eran los que tenía cuando empecé con ella, yo salí de la compañía infantil de Angelina Pagano y pasé a la compañía ya de adultos de Blanca Podestá. Y desde esa edad yo hice, ella me hizo hacer porque tenía un repertorio muy extenso. En esa época no se formaba una compañía para hacer una obra como ahora, sino que se formaba una compañía, un elenco y se hacía una gira. Ella, por ejemplo, hacía giras. Entonces llevaba un repertorio muy extenso y en ese repertorio, bueno, yo de repente hacía La dama ingenua y por ahí me hizo hacer en Barranca Abajo La característica. Yo a los 15 años hice Martiniana Rebenque, que es la característica. Claro, para mí todo eso era muy divertido y yo, cuando se es muy joven, se es también un poco inconsciente. Había un actor que se llamó Pablo Acchiardi, que era muy buen actor y un hombre muy inteligente. Y un día una chica de la compañía le preguntó: ¿a qué hora es el ensayo mañana? Y dice: mira, de aquí a que te mueras, a las 2 de la tarde tienes que estar siempre en el teatro. La televisión me encanta. Después del teatro, casi le diré que lo que más me gusta es la televisión. Porque el cine es muy lindo, fue lo primero que me dio a mí cierta notoriedad, porque indudablemente, pero es un medio que da mucha popularidad y todo, pero no está tan cerca del público. Es decir, el público lo mira como una cosa lejana. Había un actor que decía que la gente, el público decía: ¿serán de verdad? Yo siempre digo, podría decir, tuve el honor de conocerlo y compartir un escenario, pero fue más que eso, fue la alegría de compartir un escenario con García Lorca, porque él era una fiesta estar bajo sus órdenes, y porque él hacía eso, el juego, lo que llaman, los franceses siempre dicen, en lugar de interpretar un rol, jugar un rol. Bueno, repito un poco la pregunta, para que no escucharon el otro bloque, que es la que le hago a Jaime. Es como un disparador la pregunta para que Jaime reflexione sobre esta cosa tan complejo que es: ¿desde dónde saca un creador sus temas? ¿Cómo hace uno de los grandes problemas nuestros para elegir una obra? Si es
uno piensa a quién se la dirige o elige el tema que uno quiere contar o combina las dos cosas. Lo que yo quisiera en este tramo es que Jaime haga una reflexión sobre cómo él saca sus temas, cómo trata de expresar lo que a él le pasa con la vida, con la comunidad, con la gente, y desde ahí contarles un tema a la comunidad. ¿Qué decís, Jaime? Estás tirando una problemática de fondo. Y que es de todos los teatreros, claro, del mundo y de este país. Pero es de Más fondo, de este país. es de fondo. Porque la pregunta yo la diría, yo te cambio tus palabras, pero entiendo, ojo, entiendo de la totalidad de lo que estás planteando, pero la pregunta sería el qué decir. Y es una pregunta filosófica casi, más que tecnológica, digamos, técnica. Pasa por el tema del repertorio en un aspecto, pasa por el tema de las formas, pasa por los condicionamientos culturales de cada época, pasa por la lectura del diario a veces y la presión que ejerce una noticia en nuestra alma. Es muy complejo, es muy difícil. Yo, en forma un poco gruesa, yo te voy a decir de dos etapas de mi vida en ese sentido. En la década del 70, del 80, nosotros nos reuníamos, todo el equipo, todo el grupo, y nos rompíamos la cabeza tratando de elucidar qué es lo que debemos decir. Hoy, yo te digo, las reuniones no se hacen y uno dilucida por el lado de qué tengo ganas como medición suficiente y abarcadora del qué debo. ¿Qué tengo ganas? Me dejo llevar muchísimo por lo que me pasa a mí personalmente y a veces me pasa en sueños, a veces no me pasa por el intelecto. La década del 70 era todo muy de acá y muy contaminado por una presión de la realidad a la que uno quería responder. ¿Puedo hacer un gesto italiano? Hacer cosas. Claro. Más ideológica, decís. Desde luego. Pero una ideología que pasaba por estos contenidos. Yo creo que la ideología sigue funcionando, pero pasa más porque me levanto una mañana y sin leer el diario, digo, ¿qué soñé anoche? Ah, tuve una imagen de... Pucha, pero esto se conecta con Macbeth, tiene que ver con la lucha por el poder, tiene que ver por lo desaforado de la ambición del hombre cuando entra en una zona de pasión y pierde los límites. Y por ahí fue un sueño erótico. Por ahí fue la pasión de los cuerpos lo que soñé. Sin embargo, lo vinculo con Macbeth. Es más mágico lo de hoy, es menos reflexivo, es menos racional, pero contiene elementos ideológicos, solo que subliminados en formas diferentes. En la década del 70, del 80 nos reuníamos y decíamos, bueno, si esta es la realidad, nuestro discurso frente a esta realidad debiera ser tal. Y buscábamos la obra adecuada. Te doy un ejemplo. Con Ricardo Monti, vos sabés que me une ya una producción bastante continua de sus obras. Es casi como el autor que llevo bajo el brazo. O él me lleva a mí, vaya a saber. Pero, por ejemplo, Historia tendenciosa de la clase media argentina respondería a lo que te cuento de la década del 70-80. Visita esa cosa ambigua, abstracta. O La oscuridad de la razón, la última producción que hicimos en el Pairó. Sí. Es mucho más, tiene mucho más que ver con lo subjetivo, contaminado, porque la subjetividad está contaminada de la ideología, pero tiene que ver más con la poesía. Entonces, no me quiero escapar de tu pregunta en cuanto a... ¿Cómo generás? Claro. El producto, ¿desde dónde lo sacás? Claro, pero es que lo que estoy contando, que es mi realidad de hoy, por ahí le sirve como reflexión a alguno que me esté escuchando o viendo en el interior del país. Está muy bien atender a la realidad contingente y coyuntural. Yo creo que no hay que desentenderse de eso. Por otro lado, si te querés desentender, te cachetea esa realidad. Así que te dice, ojo, estoy aquí. A la vuelta de la esquina, un accidente o el recorte de un presupuesto, o te dejan sin la sala, o lo que fuere. La realidad se impone, está ahí. Entonces no nos calentemos tanto, porque sabemos que está. Dejemos que fluya nuestra subjetividad.
permitamos que además de lo coyuntural, lo político, lo ideológico, lo social, además, funcione nuestra propia poética. Y si esa poética adquiere formas, bienvenido, hay que darle bola a esas formas. Hay que jugarse por esas formas. ¿Tiene algo que ver esto con la edad? Es muy probable. ¡Ah! No, pero Volvemos en serio, a hablar de la edad. Te hago la pregunta en serio. Tiene porque que ver con el aprendizaje, con los Lito. años, ¿no? Esa edad, vos la viste plasmada, si recordás tus puestas en colores, en formas, Sí. en temas. Sí, yo creo que entre Galíndez, el señor Galíndez, y La oscuridad de la razón, por darte dos títulos de autores argentinos, ¿no? Bueno, hay una producción, yo no reniego de ninguna, pero válgame Dios, pero está al paso del tiempo, Porque yo cuando hablabas recién yo pensaba, digo, cuando hacía la descripción de Jaime Kogan en la primera obra de Monti, la historia de la clase media argentina, y el Jaime de ahora, yo pensaba que viendo el panorama teatral del interior, hay gente que tiene el impulso de hacer temas, porque son jóvenes, ¿no? Más coyunturales. Más coyunturales. Claro. O sea que prácticamente esa temática que a vos te llevó tu vida y que ha variado, creo que existe simultáneamente en todo el país. Los jóvenes tratan de hacer algo o no es así. No, es lo que vos decís. Sin embargo... Están como vitalmente reaccionando contra el sistema. Bueno, lo dijiste vos, contra el sistema, fantástico. Pero a la vez está el videoclip. Anda a explicarme racionalmente, intelectualmente, las coordenadas, la organicidad de un relato de videoclip. No, es puro impresionismo. Es pura imagen tras la otra. Claro. Y son los mismos jóvenes los que lo realizan, los que lo consumen, etc. Yo a un joven que está con muchas ganas de contestarle al sistema, yo le diría que me parece bárbaro, porque es un buen motorcito para la creación, pero que le dé bola a sus imágenes, que le dé mucha atención a su subjetividad. Y si de ahí sale una obra que no responde precisamente a contestarle al sistema, sino que más bien corresponde a su propia subjetividad personal, que esté tranquilo, porque igual le está contestando al sistema. Si él es auténtico, si él es generoso consigo mismo, está abarcando a otro conjunto de espectadores que van a venir a ver su obra, que les pasa algo similar, que esté tranquilo. O sea que no importa si es Salta, Neuquén, Río Gallegos, no son como cosas de anécdota que no hacen a la esencia del creador, ¿no? Claro, lo que pasa en nuestra realidad es tan cambiante últimamente, los elementos son tan distorsionantes, diría yo, que estas cosas que estamos charlando un poco improvisadamente, un poco bastante, improvisadamente, habría que reunirse con esa gente, habría que charlarlo con esa gente, e incluso habría que ver sus propios espectáculos y decirles, mira, fíjate lo que te estás perdiendo. Pues realmente no, porque con los creadores pasa, en Buenos Aires y en el interior, lo siguiente. Uno ve su obra y realmente a veces se enorgullece de su trabajo sin dejar de decirse a sí mismo, me faltó tal cosa, me quedé en esto corto, esto no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que está obligada la reflexión, post y anterior. Hay que obligarse a la reflexión y tranquilizarse en lo siguiente. Si yo soy honesto, si soy creativo, voy a decir una cosa terrible, si tengo talento, se va a infiltrar el mensaje, el contenido, la ideología, la respuesta a un tema coyuntural, a un tema local que no pertenece a otra región, se va a infiltrar, porque yo soy un ser humano que vive en este lugar, que tiene una alfombra, este lugar y un sillón concreto, y estoy hablando con Lito. No estoy en la estratosfera. Entonces, reflexiono lo que estoy en este momento diciendo, pero a la vez estoy contaminado por este vínculo de amistad con vos, porque sé que están las cámaras, porque sé que hay alfombra. Eso está presente en mí. Entonces, el creador del interior, yo creo que no debe equivocarse en un solo aspecto, que me atrevo por los pocos viajes que hice y el contacto que tuve, en un solo aspecto. No se sienta obligado
tengo que hablar de mi región, de mi tema, de mi realidad y de lo que ocurre exactamente en estas 10 manzanas a la redonda. Deja que te invada un sueño, deja que te invada una fantasía. Igual vas a estar hablando de esas 10 manzanas. Bueno, interesante, ¿no? Que les invada un sueño, una fantasía y hablar de esas 10 manzanas que lo rodean a cada uno de los que estamos haciendo algo por el teatro. Creo que lo de Jaime, los temas que tocó son como disparadores para producir reflexiones y que se puedan discutir en los contextos en los cuales ustedes están. Habló de creatividad, habló de imaginación, habló del compromiso con la realidad, habló de esto que es no traicionarse a sí mismo, claro, que en última instancia esa es la cuestión, ¿no? No traicionarnos a nosotros mismos. Jaime, gracias. Igual estamos con él todo el programa porque tenemos, ¿no?, una mesa redonda que no sé si ya estuvo o va a estar, porque estoy en... no tengo hábito de... Pero, de todas maneras, en el día de hoy vamos a estar mucho con Jaime y con otros colegas que ya los vieron o los van a ver. Gracias. Gracias, Jaime. No, gracias a vos. Porque yo siempre trabajé desde la obra, desde el total. Ah, perfecto. Sí, nunca entendí eso, porque mi personaje, por supuesto que me encantaba hacer hermosos personajes y eso, pero siempre lo sentí como consecuencia de un total, como una funcionalidad. Entonces, claro, siempre me he enamorado de las obras y del personaje que hacía, pero de las obras fundamentalmente, ¿no? Y yo releí Esperando a Godot hace 5 años. Mi relación con Beckett había sido, que en la época de estudios, que uno leyó Esperando a Godot y creo que Final de Partida, y algún Beckett que había visto hacía años, pero yo sentía que era un lenguaje totalmente lejano, que no me interesaba. Hace 5 años, no sé, tomé el libro y me puse a releer Esperando a Godot y yo dije, pero esto es algo extraordinario y es aquí y ahora y es totalmente natural y no es nada cerrado y extraño a mí ni a ningún espectador. Eso fue lo que me llevó a querer conseguir los derechos y bueno, cuando quise conseguirlos no los tenía, no podía hacer porque los tenía otro director y después pasó a manos de otro director porque yo estaba trabajando en el 92 afuera y bueno, hasta que finalmente los tuve y después estaba haciendo ahí el patio de atrás y yo decía, bueno, en el momento que yo quería los derechos era para actuar porque bueno, Esperando a Godot se hizo versiones de solo mujeres y yo veía que los personajes, claro, el sexo no es lo más importante sino la funcionalidad. Los dos personajes protagónicos justamente cumplen funciones de hombre, mujer y se intercambian, digamos, de roles como marcados por ese signo, ¿no? Es decir, Vladimiro es el que guarda la comida, el que cuida al otro, el que lo protege, el que le canta el arrorró, pero es un hombre. Todos tenemos la misma angustia existencial, todos estamos aquí en este lugar, que es una cosa tan extraña, por eso un poco la idea de la escenografía que yo tenía, que tiene que ser algo aéreo, porque en este momento nosotros estamos yendo no sé a qué velocidad, que no es nada más que consecuencia de una explosión y que según dicen los científicos vamos a terminar de nuevo siendo una cosa chiquitita llena de energía para una nueva explosión, ¿no es cierto? Entonces, eso creo, eso es de todos, no tiene sexo. Son unos años que uno está en esto y de pronto muchas veces yo me he preguntado como actriz, y no puede ser de pronto de otra manera, no puede ser que uno llegue al estreno como actor más tranquilo, con ciertas cosas, no puede ser que el director me confirme o me diga, no, mira, eso no. Entonces, claro, eso desde el rol de la actriz, tengo muchas preguntas y muchas ganas de que sean de otra manera. En esta experiencia yo he tratado de que eso ocurra. En principio creo que llegamos al estreno, como vos lo ves, bastante relajados, tranquilos dentro de nuestras limitaciones, que toda tarea la tiene, que es la propia y las de afuera, ¿no es cierto? Por supuesto.
Pero estoy contenta. Parezco los personajes de Vladimir y Estragón. Decís que estás contento. Sí, estoy contento. Pero ¿y ahora qué hacemos que estamos contentos? Sí. Hola, me está hablando con Jorge. Bueno, hoy en este bloque de Todo Teatro, hoy tenemos bastante de Kogan, porque ya hemos hecho una nota con él, un reportaje bastante interesante, y ahora con Carlos Pacheco van a charlar un rato sobre teatro, Jorge, Sipe y Manolo y Jaime. Yo voy a ver con el tema de los títeres ahora, eso es lo que te quería decir. No, porque ahora empezamos con el tema de los títeres, recuerden, después les vamos a informar bien hasta con títere y todo. Uno de los temas que teníamos ganas de charlar con ustedes se relacionaba con la situación de las salas teatrales. ¿Y qué pasa con esta relación del actor y la sala? Porque en general siempre hablamos del actor y su trabajo creativo, pero ¿qué pasa con el actor o el director y el espacio en donde va a desarrollar esa creatividad? Bueno, Jaime tiene una vastísima experiencia en salas, ¿no? El Pairo. Manolo ahora al frente del LIF. Y ustedes dos actores que han transitado espacios privados, espacios oficiales, que tal vez en más de una oportunidad han provocado una propia producción. ¿Qué pasa hoy con este tema? Jaime, por ejemplo. El tema es vasto. En principio yo diría de que cada espectáculo pide básicamente una sala. Hay espectáculos que por su atmósfera, que por su temática, que por son más adecuados para una sala que para otra. Hay que ver a veces si se puede hacer esa conjunción. Cuando no se puede, uno lo nota en el espectáculo. Uno dice, ay, qué lástima que esto se esté haciendo acá a 20 metros de distancia el actor, cuando uno desearía ver la expresión del rostro, etcétera. Y eso necesita una proximidad mayor. Entonces a veces estos desencuentros entre el producto artístico y la sala se dan. Y otras veces se produce una amalgama muy muy fuerte entre el espectáculo y la sala. Qué sé yo, yo añoro un poco el escenario del Colón, pero para ciertas cosas. Mahagoni no me entra en el Pairo. Claro, seguro. Pero hay otras cosas que no lo haría jamás en una sala de más de 200 localidades, porque me parece que hay una cosa dialéctica entre la estética de una obra, entre los actores y el espacio. En los últimos años se cerraron cerca de 40 espacios independientes y algunos otros espacios comerciales. ¿Esto lo sienten los actores como una ausencia fuerte? Sí, muchísimo. No, perdóname, sí. Quiero volver sobre el tema, porque me acordaba de Krinsky, inevitablemente. Siempre que estoy con vos hablamos de Krinsky. Sí, ¿En qué año lo montaron? Fue en el 86, ¿no? Sí, 86. Sí. Claro, yo volví al teatro ahora y claro, para mí Krinsky no se puede hacer siendo todavía el Pairo una sala chica. Yo dije, pero acá no se podría hacer nunca Krinsky. Claro. Porque era como soñado ese espectáculo para ese teatro y para ese escenario. Refiriéndome a lo que él decía, de que cada espectáculo necesita un espacio particular, ¿no? Y yo aporto nuevamente, ¿qué pasa con la ausencia de las salas? ¿No? Sí. Digo, ¿cómo viven los actores, los directores, esta falta de espacios, estas imposibilidades de tener un ámbito donde crear, ¿no? O también esto de que, bueno, al no darse, al faltar salas, también faltan espacios en donde uno pueda adecuar su espectáculo. Y a veces uno ve espectáculos que están resentidos en su puesta porque están en otros espacios que no son los que corresponden, pero el medio no da más posibilidades para eso, ¿no? Claro, también tiene que ver la falta de espectadores, ¿no? También. No, porque yo te iba a contestar, bueno, el espacio es casi secundario en este momento cuando cada día hay menos salas, pero lo cierto es que cada día hay menos público. Hay menos espectadores también. No creo que haya menos público. Creo que hay menos público que pueda pagar la entrada del teatro normal. Menos público no, porque el San Martín y el Cervantes están llenos, a $1 la entrada o a 4 o a 8.
El problema acá es un problema de política cultural. ¿Qué se hace con los teatros que no pertenecen a la municipalidad o al área cultural de la Secretaría, que quieren hacer buen teatro? No pueden hacer buen teatro, porque la gente no puede pagar la entrada. Lo que pasa es que acá no existe lo que existe en algunos países desarrollados, el apoyo en general a la cultura. Entonces, una obra de interés de un autor nacional o un extranjero, un Chekhov, un Shakespeare, lo que sea, tiene una subvención, tanto en España como en Alemania, como en Francia, como en Italia. No lo hacen los empresarios, porque el empresario frente al Cervantes y al San Martín no puede competir. No puede competir y no va a querer hacer más teatro serio, porque es imposible. Hoy 2 personas al teatro para ver una obra son 60 pesos. Y 60 pesos, la gente que le gusta profunda, el porcentaje de gente que le gusta profundamente el teatro no puede pagar 60 pesos. ¿Y este abono que han lanzado los productores, pensás recién ahora lo lanzaron? Creo que va a dar sus frutos. De todas maneras son 15 pesos. Sí. Tiene que pagar una entrada de 30 y después pagar de 15. Lo que pasa es lo que decía Jaimito. ¿Yo te puedo llamar Jaimito? Podés, mi amor. Porque para mí... No, ¿de qué otro modo nos vamos a llamar? Yo lo llamo también de otra manera. Para mí todavía sos Jaimito, el que decía que nosotros éramos vacas sagradas. ¿No te acordás de esa época, Jaime? ¿Cómo? Estamos hablando del Teatro IF. Estamos hablando del Teatro IF de hace muchos años, cuando yo era chiquita y Jaime era grande. Pero de todas maneras él me llamaba a mí vaca sagrada. Éramos varias vacas sagradas. No, éramos varias. Vacas y bajos. De toros también había sagradas. Y entonces te digo Jaimito porque realmente no te puedo llamar el señor Koga, ¿no? No, para mí seguí siendo aquel Jaimito con quien tuve una gran alegría de trabajar muy poquito, lamentablemente muy poquito, que fue en el Odeón, que era la sala exacta para hacer Siempre Vuelvo, el primer espectáculo unipersonal que hice cuando volví del exilio, y Jaimito fue el que hizo la dirección general del espectáculo y las luces. ¿Por qué te traigo eso ahora? Esperar. Por el espacio. Por el espacio. Porque ese era un espectáculo que su estética era orgánica con el Odeón. Con un gran espacio. Claro. Necesitábamos ese gran espacio para hacer. Hoy en día es casi impensable. Claro. Es casi impensable. Además el Odeón además el Odeón no está más. ¿Y el público asistía más al teatro? Estaba completo, sí. Estamos hablando del año 82, era como una especie de qué sé yo, de proclama, de panfleto artístico, de resistencia, ese espectáculo, en el cual nos atrevimos a hacer de todo ahí. ¿No es cierto? Hasta yo aparecí media desnuda. Hasta eso. Quisiste que aparezca con hasta eso. Sí, con medias caladas, no exageres. Medias caladas. Manolo, ¿cómo vivís en el IF esta situación que estamos desarrollando? Estás atrasado en una información. No estás más en el IF. No. Además estamos hablando del IF. No estoy como director artístico del IF, pero sí hay 3 mañanas. ¿Seguís con eso? Que sí, que se está, en fin, hace muchos meses se está haciendo y entonces eso me deja contento. Es lo único que puedo decir con respecto a ese tema. Claro, uno siguiendo el hilo primero, ¿no? Como director busca el espacio adecuado y a veces cuando ese espacio no es suficiente uno vuela. Yo he sido mucho más ecléctico, pasado de un espacio a otro constantemente y me aburría. La verdad que me acuerdo de Teatro del Centro donde hicimos cosas fantásticas y en un buen momento se me terminó esa cuerda y entonces después vino Teatro Contemporáneo donde reformamos el espacio para hacer, en fin, una obra de autor argentino y después de pasar por París y ver lo que hacía la Mushkine, entonces inventamos el Galpón del Sur y en un momento dado quise irme a lo más elemental y entonces fue el monólogo de Ingrid Pelicoy en la sala del Cervantes, en la sala chica.
Y después volví a LIF por un periodo, 1 año y medio, donde otra vez quise probar un espectáculo complejo usando el giratorio. Así que es un poco, efectivamente, uno piensa en el espacio y se acomoda, digamos, o lo busca el espacio para cada cosa, lo que es en este momento un lujo imposible. Claro. Ahí en fin, lo del CIPE recién. Vivimos en la sociedad de mercado pura, se acabó la Argentina vieja y se acabó para el teatro también groseramente. Acabar del todo no. Estamos nosotros. Yo creo que todavía estoy hablando de la economía, estoy hablando no de nosotros. Pero hay que romper de alguna manera. Si fuimos luchadores en momentos mucho peores que estos, dimos la cara. ¿Por qué no la damos ahora? ¿Por qué no nos organizamos? ¿Por qué no se pide lo que estamos diciendo ahora acá? Si está en nuestro ser, luchar por el teatro, siempre luchamos, de alguna manera, teatro independiente, después teatro abierto, siempre. Mira, hay cierto tipo de actores y directores y gente de teatro, esos que tienen como decía Strele, una gran disponibilidad del corazón, que son los de verdad, que son la gente de teatro de verdad. Esa tiene que salir ahora. Yo concuerdo totalmente con ella. Yo creo que en este momento viene la necesidad de levantar la voz, sobre todo aquellos que estamos embarcados en cierto teatro de arte, diría, privado o no, independiente o más profesional, no importa, teatro de arte. Estamos quedando al margen del fenómeno competitivo que ha abierto el Estado y que me parece con alto grado de justificación. A mí me parece muy interesante que la iniciativa de Pacho O'Donnell con el Cervantes produzca un reciclaje de público, una llegada de público, pero lo que yo critico es que no se convierta en un hecho aislado, porque entonces tiene el carácter de una pirotecnia, sirve muy precozmente y muy precariamente. No, y además es un desbalance totalmente al otro teatro. Porque estamos apuntando a la misma franja de espectadores. Si vos pones una entrada a $1, protege otros espectáculos de arte, subsidiándolos, para que también el público se recicle por el Cervantes, por el Pairó, por Andamio 90, o por algún espectáculo comercial cuyo valor artístico, su propósito estético, sea valorable. ¿Cómo podría ser esta subvención? Y es como en todos los países existe eso. Un productor presenta una obra, voy a hacer un Chekhov. La producción cuesta tanto, van a estar estos actores, y el gobierno te da el 80% por hacer Chekhov. O Cosa, o Shakespeare, o lo que quieras, Benavente, ¿no? Pero eso es en Alemania, es en Italia, es en España y es en Francia, lo mismo. Y nosotros acá es una desprotección total. Lo que pasa que a veces se olvida que el teatro es un hecho artístico, es cultura, no es solamente entretenimiento. Eso tiene un costo. La cultura siempre lo tuvo, un costo grande. Pero eso aparentemente está aprendido, está gobernado, porque la iniciativa de Pacho con respecto al Cervantes implica que él no apuesta a los ingresos del espectáculo. A $1 la entrada, ¿qué ingresos puede haber? Claro. Está pagando exactamente lo que acaba de decir Zipe, está pagando a pérdida la producción de un espectáculo que él considera que lo merece. Pone a $1 la entrada para que venga masivamente el público y cumple una muy interesante iniciativa. Pero ¿cómo hacer para que no sea una iniciativa aislada y se transforme en una política? No solamente eso, y hunda a todos los otros teatros. Ese es el problema más grave. Ahora, es decir, que hay otros teatros que no pueden resistir, porque indiscutiblemente la gente que tiene ganas de ir al teatro y puede ver un hecho artístico por $4, por $1 o por $6, llena los teatros. Pero nosotros no lo podemos hacer. Este país tiene una profunda tradición teatral como había tres funciones por día. Y además con compañías que han tenido sus propias salas, o sea, con una lucha muy continuada al cabo de las décadas, aún en momentos muy difíciles como fue la dictadura y teatro abierto. ¿Por qué piensan que nunca se pudo llegar a generar un proyecto teatral fuerte que permitiera que no se cerraran las salas, que se crearan sistemas de subvenciones?
sea, ¿qué pasó en nuestra historia de teatro? Aún con toda esta fuerza que tuvimos al cabo de las distintas décadas, ¿por qué nunca se pudo armar ese proyecto, consolidar ese proyecto? ¿Qué nos pasó? Yo tengo mi opinión, muy chiquitita, a ver, Jaime, si me permiten, muy chiquitita. Yo creo que cortedad de vista política. Así de claro. Es un tema político y es corto de vista. El funcionario, los organismos, el Estado mismo no cree en este tipo de inversiones. No le importa. ¿Y por qué? Porque el teatro es cultura y la cultura hace pensar mejor a la gente, y cuando la gente empieza a pensar mejor, actúa mejor. Está bien. La ecuación es muy fácil y el teatro es la manera más rápida de llegar a la gente, al alma. ¿Vos qué pensás? Sí, yo creo que una cosa es la lucha a la que estamos acostumbrados y que, en fin, forma parte de nuestro organismo casi, el pelear por una solución, una respuesta, que son las que se anunciaron aquí y otras que se pueden ir planteando. Lo que yo quería decir es que hay un proceso devastador económico, de mutación absoluta de la economía. Nosotros mismos podíamos de alguna manera subvencionarnos nuestra propia actividad teatral. Hoy ya eso es casi imposible y entonces hay que revisar estructuralmente, económicamente, cómo es la Argentina y el mundo económico, diría con todas las letras, la economía de Cavallo, que es la economía por mandato económico universal, y donde el lucro es el factor fundamental. Entonces esta es la realidad en la que nosotros nos movemos, y contra ese esquema económico pelear aisladamente es un poco, en fin, no creo que alcancen las fuerzas, pero bueno, no hay otra solución que pelear nuestra porción o nuestra, en fin, nuestra manera de ver el teatro, como acá se dijo, con muy justa razón. Bueno, y sí, el deseo más grande que tenemos nosotros es que todas las personas que traemos para las charlas, para las mesas de discusión, para los reportajes, el deseo más grande es que sean un estímulo para toda la gente del interior, para todos los teatreros, un estímulo para no claudicar, no abandonar, no aflojar en esta difícil tarea que tiene que ver con el teatro, las artes en general, pero el teatro en particular. Por eso deseamos mucho que les pueda servir todo el estímulo que les pueden dar esta gente como Lovero, Jaime, Manolo, Sipe, Jorge. Una cosa, esto es muy importante, porque recuerden, para todos, el 6 de julio a las 16 horas y a las 18:30, no a las 18, a las 18:30, todas las ciudades que van a contar su historia en este proyecto de Recordando Quiénes Somos, estén con la Radio Nacional, porque va a salir en cadena Arriba el Telón para todas las ciudades simultáneamente. Recuerden, de todas maneras, de aquí al 6 de julio yo lo voy a ir anunciando. Perdón Río Negro, pero no podemos ir este fin de semana por problemas que ya le vamos a informar personalmente, pero lo vamos a dejar para otro fin de semana. Y yo les voy a explicar por qué. Las revistas, recuerden, tienen que venir a través de los delegados el 21 o 22 de julio a Parará, Entre Ríos, donde vamos a traerlas a Buenos Aires y de ahí imprimirlas. Y les iba a decir una cosa más y me olvidé. Lo del horario, lo de las 100 ciudades, lo de la revista, lo del programa para Río Negro. Creo que va a Formosa el 28, el 29, y bueno, creo que era eso. Bueno, nos vemos en el próximo Todo Teatro. Recuerde que van en 2 canales, ¿no? Susana. En 2 empresas, en una y en otra. No la digo para que no haya chivo. Chao.
Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, buenas noches, otra vez. Otro programa más de Todo Teatro. Un programa que, ya saben, estamos tratando de informar, crear mesas de discusión, presentar gente de las provincias y que toda la comunidad vaya teniendo mucha información del teatro que se está haciendo en la capital y en todas las provincias. Ah, me olvidaba. Hoy va a estar Jaime Kogan, un grande del Teatro Nacional, donde va a estar el reportaje. También va a participar de una mesa redonda con Manolo Yetbatni, Zipe Linkowski y Jorge Mayor, para todo el país, con una discusión de teatro que lo va a conducir Susana Freire. Y vamos a presentar el primer anuncio del Festival de Títeres que va a hacerse aquí en agosto del 5 al 15 o del 15 al 25, no me acuerdo bien, pero le vamos a informar. O sea que empezamos con el primer bloque, que no sé cuál es, pero empezamos con el primer bloque. Oportunidades. Pero antes de que sigas, pensá bien lo que dijiste, de las pocas veces que subiste a un escenario. Fueron varias obras como actor. Ah, como actor, porque en el escenario, yo toda mi vida te he visto subir y bajar del escenario. Sí, habré bajado, sobre todo en esa época donde esas pocas experiencias como actor lo que me demostraron es que no debía seguir insistiendo con la actuación. Yo no estaba concentrado en mi personaje. Ajá. Estaba más concentrado en lo que sucedía todo a mi alrededor, si a Zipe Linkowski se le caía un objeto, si a... ¿Cómo a Zipe Linkowski? Y claro, estaba en el elenco, estábamos haciendo La Bruja de Salem, yo actuaba con un personaje durante la escena del juicio, y en un momento determinado en la ciudad de Rosario... Aquella hacía una niña, algo así. No hagamos el lío, ¿eh? Hacía Abigail Williams, en Las Brujas. Y nada, en la ciudad de Rosario se estaba desprendiendo una bruta araña desde el techo, iba bajando delante de ella. Por supuesto que yo me levanté de mi lugar, en la puesta en escena, rompí toda la puesta en escena, fui y maté la araña. Por supuesto Zipe se enojó conmigo profundamente porque había hecho algo rarísimo en el escenario, estaba robando la escena. Pero en realidad lo que me estaba sucediendo a mí, que yo estaba más concentrado en el afuera del personaje que en el adentro del personaje. Y eso me dio la clave de que no debía insistir con la actuación, sino más bien dedicarme a algo que tenga que ver con una visión conjunta del trabajo artístico y no tanto de la especificidad de la actuación. Y bueno, ahí me volví una especie de asistente privilegiado de dirección. Trabajé con grandes maestros, hice la asistencia de Atahualpa, de Fessler, de Hedy Krila, de Gandolfo, de Ferriño, realmente tuve el privilegio de trabajar con estos grandes maestros, ¿no? Con Saulo Benavente, muchísimo, muchísimo. Y
Bueno, hoy en Todo Teatro, que ya va, ¿qué programa va? Como el 16, vamos por el 16, va todo el país, ahora por dos empresas, como decíamos hoy. Y recuerden que un poco todo el trabajo nuestro es tratar de no perder contacto con la gente del interior. Hay veces que llamamos a la gente acá y hay veces que vamos a las provincias. Y en reportaje, en este bloque de reportaje, hoy es muy raro hablar con un colega, con alguien que hemos estado juntos toda la vida, que es Jaime Kogan. No es raro que yo te haga reportaje. Hay algo que, sí, claro. Porque cuando claro. yo decía, estaba contando lo de las provincias, hoy salimos por tal canal, digo, Jaime estará pensando que me he convertido en un animador de televisión. Falta la mesa de un bar, digamos, sería todo como más fluido, más fluido entre los dos. Pero bueno, hagamos de cuenta que está. Hagamos de cuenta que estamos en la mesa de un bar y que está todo el país mirando y teniendo expectativas, yo diría, por conocer con más profundidad lo que es Jaime Kogan, lo que sos vos para el teatro, en el sentido de que sos aquellos... Entonces, yo creo que estaba un poquito loco en esa época, porque la voracidad por el aprendizaje era tal que yo entraba a Pero las ya 12... hablando de la dirección, ¿no? Sí, claro. Ahora, Stanislavski estaba y tenía un Danchenko. Ah. En Jaime Kogan estaban los dos en uno, ¿no? Porque Stanislavski dirigía y tenía una especie de organizador, claro, de empresario. ¿Cómo pudiste unir esas dos cosas tan difíciles y tan esenciales o tan particulares de este teatro argentino de la autogestión, ¿no? ¿Cómo fue esto? Había un Stanislavski y un Danchenko en... Tuve que aprender a hacer las dos cosas. Mira, vos iniciaste este diálogo con una observación sumamente seria e importante, dirigida a la gente del interior. Mantener, defender, proteger esos espacios de trabajo, esos pequeños teatros, etcétera. Yo recuerdo perfectamente que cuando salí del IFT, una de las primeras cosas, yo salí con todo un grupo de mi generación, éramos 10. Pero una de las primeras cosas que teníamos claro es que necesitábamos, para desarrollar nuestros proyectos artísticos, que los teníamos, un hábitat, un instrumento de trabajo para aquellos proyectos artísticos. Y la sala, el teatro, las luces, la consola, toda esa... digamos, todos estos objetos materiales dentro de un ámbito con una atmósfera determinada, al pertenecer al artista, le es afín como instrumento de trabajo. Tiene un carácter utilitario, no se trata de tener las cuatro paredes. Jamás, digamos, desde el punto de vista mío y en el Pairó sobre todo, nos propusimos ser propietarios de las paredes. Esa propiedad sería como ridícula, absurda, o nos hubiera llevado hacia otro tipo de camino. Pero sí la propiedad, en el sentido del uso y la disponibilidad del instrumento de trabajo en función de los planes artísticos. Fíjate lo que está pasando en el Pairó, peguemos un salto, en el Pairó en este momento. Baluartes del teatro independiente sobre todo, y algo que tiene que ver con la lucha que están haciendo en el interior por el conservar su pequeña sala y su pequeño espacio. Entonces yo, antes de hablar de eso, que es el tema central, ¿qué significa el espacio? Si es algo físico o es algo más allá de lo físico, en donde yo quisiera que pongas todo el acento, que es tu experiencia, quisiera que hables un poco de tu vida en el teatro, en líneas generales, para que te conozcan y después nos metemos en este tema. Bueno, me hace sentir jovato, te aviso. Yo tengo 55, yo tengo 55. No, ¿Vos no si querés decirlo? No. Bueno, no lo voy a decir, pero hablar de la vida de uno ya es como... Pero lo cierto es que empiezo de muy pibe, ¿viste? 15, 16 años, yo ya estaba estudiando en el IFT, en la escuela del IFT, que era una escuela compleja y completa, ¿no? Donde estudiábamos a los clásicos, donde se hacía gimnasia, donde se hacía técnica de la voz, donde se hacía historia del teatro. Donde como actor. Claro, pero era una escuela compleja y completa, era escuela, digamos. Hoy, bueno, la cosa se ha compartimentado, tenemos los cursos que suele haber en Buenos Aires, que son muchos, pero difícilmente haya un instituto que brinde la totalidad de esta formación que tan importante, por lo menos para mí fue muy importante, a tal punto que pude descubrir tranquilamente que no podía actuar
y dedicarme a la dirección, porque más o menos venía como embalado en una totalidad, ¿no? Y en una especie de concepción del hecho teatral como un fenómeno global, ¿no? Único, no solamente con especialidades tan compartimentadas. Descubrir que tenía que dirigir y no actuar fue para mí relativamente sencillo. Yo actuaba en las obras de Lift como actor, llegué a subir al escenario en unas cuantas